Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto. La situación europea en los últimos años se ha complicado y particularmente quizás en el último bienio. Hay crisis manifiesta en Grecia, en España el desempleo, la desazón invade las calles, pero no es solo Grecia y España, es también el resto de los países europeos. Para hablar de estos temas hemos invitado a un buen amigo, él es boliviano, es Carlos Fernando Toranzos, a quien damos la bienvenida. Carlos es catedrático emérito de la Universidad de Anglia Ruskin en Cambridge, en Inglaterra, donde vive hace ya casi 4 décadas. ¿No es cierto, Carlos? Sí. Bienvenido a este canal. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. ¿Tú cuánto tiempo ya estás en Europa? En Europa prácticamente desde el 1973, 74. O sea, largos 40 años. Sí. Pero sigue siendo un hombre de la yachta. Completamente, completamente. Para mí la yachta es un punto de referencia no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista de vivencias constantes por las experiencias que está pasando el país. O sea que eres como un embajador cochabambino en Inglaterra, pero ahora estás en España, viviendo en España, en Sevilla. Sí, estoy en Sevilla, sí. ¿Y cómo se siente la situación en Europa? ¿Qué significa vivir hoy en Europa, la gran Europa del siglo XIX o del XX? ¿Qué queda de eso? Mira, yo creo que queda mucho, pero al mismo tiempo cada vez quedan menos cosas. Creo que la crisis económica que empezó el 2008 ha empezado a manifestar su cara fea en el 2010 y ahora está manifestando todavía esta cara más fea porque las administraciones económicas de los países han empezado a hacer referencias a, primero, solucionar la crisis. Y solucionar la crisis económica ha querido decir reducir, cortar prácticamente presupuestos que estaban destinados al bienestar social, a la educación y a la salud. Entonces tú tienes una Europa ahora, en general, una Europa muchísimo más tacaña, una Europa que está respondiendo más a los intereses económicos que le han planteado que debe reducir sus presupuestos y sus gastos, lo que fundamentalmente son gastos en salud, educación y el bienestar social. Es decir, el llamado estado del bienestar, que era la característica europea de hace 10 o 20 años y que había impulsado la socialdemocracia, hoy está en los suelos. Prácticamente. Si no está totalmente destruida, está, dependiendo del país del que hablas, está a punto. En Grecia, en Portugal, en España, que son los países con más crisis, exceptuando Irlanda, son los que han hecho recortes, pero muy fuertes y con una fuerte intención de privatización, por ejemplo, de la salud. Por suerte han habido movimientos interesantes en Madrid, por ejemplo, acaban de vencer a la autoridad autonómica madrileña para que no se privaticen una serie de sectores de la salud. Es decir, estaban descargando la crisis que en realidad viene del sector financiero, ¿no? Y de estas, por lo menos en España, de las burbujas inmobiliarias. Claro. Si las malas inversiones de los bancos tienen que ser pagadas por las personas comunes y corrientes. Claro. El capitalismo descarga su crisis sobre los trabajadores, las clases medias. Claro. Ese es precisamente el punto, que hay una especie de cobardía política de parte de los gobernantes de toda la Unión Europea, de que no quieren lanzarse en contra de los bancos, que son los que han creado la crisis en el fondo. No quieren tomar ejemplos como el ejemplo de Islandia, por ejemplo, que ha empezado a apresar a los banqueros, ha disminuido completamente los grandes bonos que tenían los banqueros y que sin embargo en el resto de Europa se mantienen. O sea, una manera de paliar la crisis es brindando a los bancos, primero, sacándolos del agujero negro en el que han caído, y luego
permitirles unos bonos que superan el millón de euros en bonos para un gerente. Claro, he leído que cuando se están retirando viven felices, les dan 1.000.000 euros, 1.500.000, 1.200.000 dólares de gratificación o de pago por su retiro. Claro. Y además una cuota de pensiones que supera los 400.000 euros al año. O sea, Es un robo. Es un robo, es un robo. Y es un robo además amparado completamente por todo lo que significa el capital financiero. Porque como tú bien sabes, el capital financiero es esta especie de mentira. Porque es una mentira que funciona a partir de del mercado internacional y donde están los bonos, donde están las acciones, y que en el fondo no tienen ninguna consistencia económica, y que todos estamos formando parte de esta crisis económica porque nos hablan de las primas. Y las primas resulta que son las determinantes en cuanto el país gana credibilidad o no. Y la atención fundamental de parte de los gobiernos es tratar de que sus primas estén siempre bajas. La subida en las primas resulta que significa que un país es no deseable para la inversión. ¿Y quién determina eso? Nadie es capaz de responder a esta pregunta tan simple. ¿Quién determina esto? Hay un silencio absoluto. Claro, estamos en una fase que ya fue prevista inicialmente en los grandes teóricos del marxismo, Lenin, Hindel y todos ellos, que es el dominio del capital financiero. Claro, claro. Yo creo que esta es la cara más fea del capitalismo, ¿no? Porque es una cara que además es una cara invisible y que la invisibilidad de esta cara está afectando a toda Europa. Lo que es impresionante es que es toda Europa la que está sufriendo las consecuencias de una crisis y aunque digan que estamos saliendo, que hay los brotes verdes, de que se está saliendo, de que los bancos están medianamente más sueltos, resulta que las mayorías continúan siendo las más desaventajadas. Tú tienes un 26% de desempleo en España, y que es un 26% que se dice muy rápido, pero es una barbaridad. Son millones de personas. Son millones de personas, son millones de personas. Y de estas millones de personas, lamentablemente, al 48% de la población entre los 18 años y los 35, el 40% no puede encontrar empleo. Es decir, un joven español que ha terminado sus estudios de licenciatura, ahorita la gran probabilidad es que esté desempleado o esté trabajando en minucias. Exactamente. Chauchas. Y lo que están haciendo ahora es que mano de obra, intelectualidad salida de las universidades, por ejemplo, licenciados, se están yendo a Alemania, a España, a Inglaterra, porque encuentran trabajos, lo que tú dices, nimios, porque un camarero en Inglaterra puede perfectamente ganar alrededor de entre 400 y 500 euros al mes. Y esto, para España, a cero de dinero es mucho mejor. Entonces hay hordas, de verdad, hordas que salen a trabajar a Francia, no a Francia, aunque Francia también, pero en menor grado, Alemania fundamentalmente e Inglaterra. Ahora, lo interesante también de la situación europea es que no reconoce diferencias entre gobiernos. El de francés, que es socialista, aplica medidas muy parecidas a la gente de derecha española. Claro, ese es el tema. El tema es que el capital financiero no tiene ideología. El capital financiero es esta especie de monstruo que ha sido creado por el capitalismo y está ahí y desconoce completamente las ideologías, porque las ideologías, lamentablemente, son incapaces de darle cara a la crisis. Aunque hay petitorios, como ya te digo, en Madrid, por ejemplo, ha habido una manifestación muy grande y que han logrado que la privatización de sectores de la salud en Madrid se suspenda, por ejemplo. Entonces, es muy posible que se plante cara, pero el plantar cara no es simplemente manteniendo las condiciones económicas, en muchos casos paupérrimas, de la gente, porque han habido bajas de salarios, por ejemplo. De los 14 sueldos al año que ganaban los empleados públicos, se ha bajado a 12. Ya te puedes imaginar que hay 2 meses de salario quitados. Claro. Y en porcentajes de aumento salarial están prácticamente en lo mínimo. Y además en España
han recortado las becas a las universidades de posgrado. Ha sido terrible. Es el otro área que da realmente mucho susto, porque el área de desarrollo e investigación es un área que ha sido golpeada con muchísima fuerza. Las becas de los estudiantes para ir en intercambios de Erasmus, por ejemplo, han sido cortadas radicalmente. Ahora, a consecuencia de, gracias a la Unión Europea, que dijeron que no podían suspender el pago de las becas a los estudiantes que ya estaban en países europeos, tuvieron que recular y pagar, pero han suspendido, ahora ya no hay intercambios de Erasmus por un año, que era lo normal, ahora han reducido a 6 meses. So, en beneficio de los y las televidentes, habrá que decir que el programa Erasmus es un programa de movilidad estudiantil. O sea, exactamente. Uno de España iba a Grecia, de Portugal iban a Francia, Sí. y a la inversa, millones de estudiantes. Exactamente. Como parte de la construcción del proyecto de la Comunidad Europea. Exactamente. Y este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto que ya tiene más de 20 años, es un proyecto que ha tenido resultados increíblemente buenos. Y sin embargo, ahora es el otro área, como te digo, de recortes económicos. Ahora, entre la España donde estás viviendo y Inglaterra, donde está parte todavía de tu familia, tu hija creo que está ahí, ¿hay diferencias o es más o menos lo mismo? Es más o menos lo mismo, con la diferencia que Inglaterra está fuera del euro. Es decir, que ¿los ha salvado o los ha perjudicado no estar a los ingleses en el euro? Mira, la verdad es que la crisis en Inglaterra también es una crisis muy fuerte. Aunque las tasas de desempleo no son tan altas como en el resto de Europa, hay una tasa de desempleo bastante grande, donde los salarios han sido rebajados. Ya te digo, al mes, por ejemplo, un camarero podía estar llegando a ganar 600 euros. Es decir, unos 5.000 bolivianos, un Más poquito o menos, más. Sí, un poquito más. Y ahora están ganando 400 euros, ¿no? Lo que es una baja. Luego, los servicios públicos han sido recortados al máximo. Hay unos controles de préstamos que antes hacía el Estado, préstamos blandos a las familias con pocos ingresos, han sido recortados completamente. ¿Y hay una luz al final del túnel? ¿O va a tardar o es muy complicado? Mira, dependiendo de qué ángulo estás mirando tú. Por ejemplo, yo honestamente creo que no hay una luz al final del túnel. Creo que lo que hay al final del túnel en este momento es oscuridad, porque no hay un intento de una reconversión económica fuerte. Los bancos no quieren prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas todavía, donde la compra de casas con las hipotecas están siendo restringidas al máximo. O sea, yo no creo, aunque el gobierno español está constantemente diciendo que hay ahora la creación de 100.000 puestos de trabajo, cosa que no se había dado en 3 años, da alguna especie de esperanza, pero son las esperanzas de la golondrina, ¿no? Claro, dada la magnitud del desempleo, 100.000 más o menos no hace cambiar la situación. Exactamente, sí. Ahora, pero en esta locura he visto en la televisión que hay personas que han perdido sus casas, que los bancos las han embargado y todavía ellos tienen que seguir pagando deudas a los bancos. Es una legislación terriblemente absurda. Y esta legislación, de verdad, por algún motivo, nadie la cambió porque no pensaron que podía tener estas consecuencias. Tú sacas una hipoteca del banco y, evidentemente, la casa es propiedad del banco. Y cuando no puedes pagar a las cuotas mensuales, el banco te puede confiscar la casa. Sin embargo, no es solamente la confiscación de la casa, la deuda se mantiene. O sea, tú te has prestado 100 y vas pagando al banco 5 cada mes. No puedes pagar los 5, el banco se ha quedado con la propiedad y además tú tienes que seguirle pagando los 5 hasta completar el préstamo que te has hecho. A pesar de que el banco se ha quedado con tu casa. A pesar de que se ha quedado con tu casa. Bertolt Brecht tenía una frase que a mí siempre me gusta mucho respecto a los bancos. Decía, el verdadero ladrón no es el que asalta el banco, sino el que lo funda. Claro.
Totalmente Así cierto. sería. Esto, y fíjate, los dramas que han habido a consecuencia de los desalojos son dramáticos, porque son familias que han entrado, que a consecuencia del boom del ladrillo, resulta que tenían trabajo, pero se han quedado ahora en cero, no tienen dinero y no pueden pagar. Y al no poder pagar, el banco les quita la casa y, como siguen con la deuda, son miserables 2 veces. Claro, claro. Perseguidos por deber, sin casa, sin tener dónde vivir. Ahora, en el sector de construcción en España, había muchos bolivianos trabajando y bolivianas. ¿Qué está pasando? ¿Qué has advertido con los bolivianos que están en España? Un poco dependiendo de la situación legal de los bolivianos, ¿no? Porque el boom del ladrillo, al generar una demanda de mano de obra, calificada o no, fue la que invitó muchísimo al trabajo de los inmigrantes, sean estos legales o ilegales, ¿no? Entonces, si son inmigrantes ilegales, las consecuencias de la crisis han hecho que estos inmigrantes estén fuera completamente de todo contexto legal. Y los dramas que se viven ahí son muy grandes, ¿no es cierto? Porque como no se han abierto otras fuentes de trabajo, estos son los que están ahora viviendo, si se han quedado en España, haciendo trabajos de cualquier cosa, ¿no? Un sector en el cual están trabajando, porque claro, la inmigración ha sido muchísimo más inmigración femenina que masculina, ¿no? Sí, sí. Entonces, las mujeres se han dedicado simplemente a los servicios, atendiendo a personas mayores de la tercera edad, cuidando niños, limpiando casas, y se han quedado en eso. Pero también las está afectando, porque la gente tiene menos recursos. Evidentemente. Claro, si antes pagarles. Antes cobraban 600 euros, ahora están cobrando 400 y 300. Entonces, la crisis tiene un efecto grande. Lo que sí es impresionante, Gustavo, es que a pesar de que la crisis tiene un efecto tan detrimental en los inmigrantes, sin embargo, los envíos económicos ¿No han disminuido? no han disminuido. ¿Cómo podría ser eso? ¿Están haciendo más esfuerzo o está trabajando más la unidad familiar? Está trabajando muchísimo más la unidad familiar, es decir, la unidad familiar o casi la monofamilia, porque es la madre, normalmente, que incluso ha dejado a los hijos aquí, pero como tiene que seguir manteniendo la casa, claro, en vez de trabajar las 8 horas que trabajaba antes, claro, tiene que tener 12, 13 horas. Trabaja 12 o 13 horas. O sea, una sobreexplotación, claro, absoluta. Claro, claro. ¿Sí? Y ese es un drama que lamentablemente nosotros no hemos hecho tanto como han hecho los ecuatorianos, por ejemplo. Los ecuatorianos se han hecho cargo con muchísima más radicalidad de sus inmigrantes, ¿no? Y nosotros no. Hay intentos, pero todavía no hemos llegado a poner en mesa, ¿no es cierto?, el tema de la inmigración. A pesar de que tenemos miles y miles de inmigrantes en España, claro, y en Europa en general. Claro, y en Europa, evidentemente. Ahora, crisis en España, gobierno de la derecha, y eso me lleva a consultarte otra cosa. Cataluña. Es decir, España es un país, una sociedad muy particular, muchos idiomas. Tú no estás en Sevilla, pero los vascos hablan su idioma, los catalanes hablan su idioma, y los catalanes están a punto de ir a un referéndum que puede terminar en la separación de Cataluña de España. ¿Cómo se ve eso desde Sevilla, donde tú vives, que es más castellana? Claro, es mucho más, bueno, más española, entre comillas. Es andaluza, ¿no? Sí. Es andaluza, y Andalucía es una región, es una autonomía, y hay que pensar un poco, hay que referirse un poco a la Constitución. La Constitución reconoce las autonomías y reconoce a Cataluña como una autonomía, de lo mismo que reconoce al País Vasco y a Galicia, y además reconoce 14 autonomías, ¿no? Resulta que el tema de Cataluña es un tema que se ha convertido en la patata caliente para el régimen, ¿no? Porque ha habido un momento en que los catalanes han dicho basta a tanto tipo de objeciones para sus estatutos autonómicos. Entonces esto ha colmado el vaso, realmente. Y han decidido ellos llevar a un referéndum en noviembre el tema de la independencia. Pero que no tiene aceptación en el Parlamento español. No, no, porque hay un término legal, ¿no?,
que la Constitución contempla que cualquier secesión del territorio ha de tener que ser votada por todos los españoles, no solamente por las regiones, en este caso las autonomías, que quisieran plantearse autonomía. Este es un factor legal que permite al gobierno decir, como ha dicho Rajoy, no vamos a reconocer el referéndum, y además no se va a llevar a cabo el referéndum. Ese es el tema de Rajoy, es que no se va a llevar a cabo el referéndum. Sin embargo, Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat, ha dicho nosotros vamos a ir adelante, porque además hay una demanda popular que nunca se había presentado en esa proporción. En esa proporción, ¿no? Y claro, están planteando el tema de la secesión con muchísima fuerza. Claro, dentro de ciertos marcos, es decir, perdón, Cataluña no se está presentando como una autonomía absoluta y totalmente, digamos, con la fundación de un país, ¿no? ¿Y si tú crees que lo que quieren es renegociar las condiciones de su autonomía? Es muy posible que eso sea al final la separación. Claro, claro, porque la separación va a ser, es que tiene muchos problemas. Por ejemplo, el tema de continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea. Claro, porque además tendrían que reconocerlo como un Estado separado y eso traería problemas a otros países. Y la Unión Europea tiene un acápite en su Constitución que no reconocerá a los casos estos como de la autonomía, y se está presentando el caso de Escocia también, ¿no? Claro, o sea, incidiría en conductas de otros países, sí. Los vascos en España, claro. Escocia. Bueno, Escocia ya está planteando, sí. Fue al contrario, más bien fue la autonomía, el referéndum de autonomía escocesa, la que tuvo un efecto dominó en Cataluña. ¿Y cuáles son los plazos entonces? Artur Mas dice que en noviembre va a haber el referéndum y ahorita están en negociación, están en un tira y afloja con el gobierno central. Sí. Yo creo que plazos están planteados ya, no se están discutiendo los plazos ni se van a poder discutir, pero sí lo que están haciendo es tratar de ver cómo se maneja el resultado del referéndum. Hay algunas campañas, las minoritarias, como las de los partidos más tradicionales, digamos, el PP o de derechas, incluso partidos de izquierda, el Partido Socialista también apoya la propuesta del Partido Popular, que es de Rajoy, que es no a la autonomía catalana. Claro, ¿no? En el caso de los catalanes ha tenido una pequeña decisión el Partido Socialista, ¿no? Algunos, no todos, pero algunos de esos diputados han votado junto con el grupo de Mas y la izquierda republicana. Exactamente, exactamente. Yo creo que el Partido Socialista catalán, el PSC, ha tenido sus problemas y problemas gordos. El Partido Socialista no ha sabido cómo manejar este tema y lo que han hecho ha sido recular y plantear que el Partido Socialista no acepta el referéndum. O sea que todavía hay tela que cortar. Hay mucha tela que cortar, sí. Carlos, hubiera querido yo conversar contigo luego, pero creo que todavía habrá una oportunidad de cómo ves tú Bolivia, pero lo que he deseado ahora, en este bloque, después tendremos a Jordi, que es un catalán que hablará también de esta situación cuando acabemos la entrevista contigo, pero porque a veces desde Bolivia, que somos mediterráneos no solo físicamente, sino de pensamiento, no logramos captar lo que está sucediendo en Europa, que sin duda va a incidir sobre lo que estamos haciendo aquí. Claro. ¿No? Hay una vieja relación entre esto. Así que yo te agradezco, pero te invito para una nueva reunión para hablar de tu mirada respecto de Bolivia. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, hemos estado, amigos y amigas, con Carlos Fernando Toranzos, que es catedrático emérito de la Universidad de Anglia Ruskin de Cambridge, Inglaterra,
Él es un destacado profesional boliviano que por azares de la vida, las persecuciones de las dictaduras, Exactamente. en Hay verdad habrá que hacer énfasis, claro. las cosas justas, terminó en Inglaterra y ahora en España. Te agradecemos, Carlos. Creo que tu mirada ha sido muy clara, muy precisa y nos ayuda a entender lo que está sucediendo en Europa. Me alegra, Gustavo. Muchas gracias. Amigos y amigas, les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a continuar en contexto y seguidamente tendremos a Jordi, que es un catalán que trabaja en temas de América Latina, al cual hemos pedido también conversar sobre Europa y sobre Cataluña. Gracias.